Bienvenida, Dayan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, bien lo decía, estamos hablando acerca del mes del orgullo y cuál es el impacto económico en este segmento. Bueno, Comentanos un... pues quizás para países justamente como Europa, perdón, países que están ubicados justamente geográficamente en Europa, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Regularmente el tema del orgullo ya se encuentra establecido como un nicho importante justamente de crecimiento en el turismo y comercio, por supuesto, en el desarrollo de un país. Sin embargo, en países latinoamericanos, justamente como Ecuador, todavía eso no se lo ve de esa manera y por supuesto, en este caso las organizaciones y por supuesto aquí a título de la Cámara LGBT, ese es el trabajo justamente de impulsar el sector justamente en comercio y turismo dentro del país para que las empresas, el gobierno, los gobiernos, la ciudadanía en general, entiendan, por supuesto, la importancia que tiene justamente el sector LGBTIQ más dentro del consumo en el comercio y, por supuesto, en el turismo de un país. Bien, bien, decías acerca de que, por ejemplo, no hay políticas públicas con respecto al gobierno propio, en este caso en Ecuador. ¿Esto es así o se está ampliando esa cartera con respecto a las políticas públicas en este segmento? Se supondría que dentro del el gobierno ecuatoriano se está trabajando justamente para aquello. Obviamente hay varias ópticas a partir de eso, pero en realidad justamente requerimos, si bien es cierto, dentro de algunos procesos de lucha por derechos Mm. LGBTIQ+, permite justamente caminar en el contexto de comercio y turismo dentro de un país. Hay temáticas que, por ejemplo, todavía no se logran, como la adopción homoparental, que es una de las temáticas importantes que, por supuesto, consolida las luchas que se han venido realizando dentro del país. Y eso obviamente nos permite entender que de repente nos hace mucha falta. En el año 2019, por ejemplo, se consiguió el matrimonio igualitario en el país y eso permitió justamente ampliar el abanico de oportunidades y, por supuesto, posicionar dentro de aquellas posiciones escépticas con respecto al tema de los derechos LGBTI, la importancia justamente del sector. Y también, de hecho, en el año 2021, en las últimas elecciones, por ejemplo, también se han atribuido casilleros en el momento Mm. justamente de realizar encuestas en donde se dice otros. Eso fue, por ejemplo, la primera vez que sucedió en el año 2021. Antes solamente era hombre y mujer y se acabó. A pesar de que obviamente otros no define por completo a la diversidad LGBTIQ+, se entiende que por supuesto se encuentra este segmento allí. Bien. Pero vuelvo a repetir, son pasos importantes que se empieza a dar poco a poco desde las instituciones públicas, privadas, que por supuesto durante todo este tiempo no han entendido la importancia de la población LGBTIQ+. Bien. En lo que respecta a lo que es el segmento turístico, la Cámara, ¿cómo viene trabajando? Nosotros nacimos en el año 2018 y fue en el año 2019 que prácticamente empezamos a pisar territorio, por decirlo de una u otra manera. No fue fácil, entendiendo justamente el contexto ecuatoriano. De hecho, la legalización de la Cámara viene desde el año 2016. Es decir, nos llevó cerca de 2 años legalizar una Cámara. Es la primera y única Cámara hasta el momento. No, no es lo mismo que otros espacios, obviamente, como las fundaciones de derechos LGBT, que obviamente van impulsando justamente derechos estrictamente con respecto a la diversidad. El abanico es muy amplio, pero la Cámara, su trabajo es específicamente en comercio, turismo e inversiones diversas. Y eso justamente la ha hecho posicionarse dentro del país, no solo como la primera y única, sino con un trabajo justamente fuerte y consolidado. De hecho, ahora solamente en abril hicimos la certificación de 4 empresas en las que está Coca-Cola Ecuador, Beringer Ingelheim, ATC y Grupo Ecos. Entonces, si bien es cierto, no ha sido fácil, hacemos nuestro mejor esfuerzo justamente para dar a entender
dentro del contexto ya no solo ecuatoriano, sino hablando específicamente empresarial, la importancia del mercado LGBTIQ+, y también, por supuesto, esto conectado benéficamente al tema de la responsabilidad social, pues, ¿no? Hay que considerar que, por supuesto, algunas empresas nos ven solamente como un producto o un servicio, pero en realidad también esto permite que las mismas empresas vayan creciendo en responsabilidad social. Bien, es un trabajo articulado, todo lo que tenga que ver con el segmento turístico. Esto genera también trabajo en lo que es otros sectores, como es la gastronomía y la economía misma del país. En esta JET que se vienen trabajando, había leído un poco de lo que estaba trabajando la Cámara y es un trabajo articulado, es una red de trabajo el que ustedes están empleando también. Sí, la verdad, sí, como dije, no es muy sencillo. Como acabé de mencionar, resulta un tanto complicado navegar en un contexto un tanto conservador. Mm. Recientemente tuvimos la Marcha del Orgullo, que es gestada justamente por la Cámara en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil vendría a ser como el Nueva York de Ecuador, y es una ciudad grande, tropical, donde justamente se encuentra la mayoría de población. Es la ciudad más grande y más poblada. Y en ese sentido, es una de las ciudades al mismo tiempo más conservadora que la propia capital Quito. Entonces, no ha sido fácil, vuelvo a repetir, y de hecho hemos enfocado nuestro trabajo justamente en Guayaquil porque es una ciudad comercial. La ciudad de Quito, obviamente, como toda capital, es una ciudad política, pero en todo caso, tratamos, vuelvo a repetir, de hacer nuestro mayor esfuerzo. Recientemente, como dije, en este orgullo tuvimos cerca de 25.000 personas. Quizás para algunos resulta poco, pero para un país pequeño como Ecuador, entre 16 y 17 millones, y que obviamente su mayoría de población la concentra justamente en la ciudad de Guayaquil, realmente resulta apoteósico para esta ciudad tener esa cantidad de personas en participación, pues, ¿no? Entonces, son eventos y actividades como estas que justamente promueve la Cámara para posicionar justamente los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ en comercio, turismo e inversiones, pues, ¿no? Bien, recién estabas comentando acerca de lo que fue la fiesta y las expectativas, me imagino cuáles habrán sido. Ya con el diario del lunes, hoy podemos decir cómo lo has vivido, cuál ha sido la experiencia. Bueno, pues la verdad yo no sé si es que cada año, no sé qué pasa cada año, pero cada año mejora. Este año creo que después de haber salido de la pandemia del COVID-19, por lo menos aquí en Ecuador, y nuevamente vernos los rostros, toparnos, caminar, marchar, desfilar, como se le quiera llamar, no importa, fue algo sumamente significativo para mí también. De hecho, yo me sentí muy contenta porque hubo muchísima gente. Creo que el último año que salimos a desfilar fue en el año 2019 justamente. De ahí hicimos ediciones en línea. Y en ese momento, para ser franca, creo que debemos haber conseguido cerca de 18.000 personas más o menos, pero en esta ocasión yo creo que fue incluso hasta más, pero bueno, no soy estadista, yo soy psicóloga, y bueno, ellos sabrán determinar definitivamente la cantidad de personas que participaron, pero en todo caso yo me siento muy contenta, satisfecha. No quiero invisibilizar tampoco el estrés que viví porque soy la encargada directa del orgullo en Guayaquil, y es terrible, es agobiante, pero me alegra mucho que el resultado sea justamente mayor participación y mayor involucramiento de nuestras poblaciones LGBTIQ+. Qué bueno, qué bueno. Coméntame también acerca, bueno, ustedes están generando constantemente iniciativas desde la Cámara. ¿Hay alguna iniciativa ahora, bueno, ya como dices vos que te ha generado bastante estrés esta fiesta, el estar como parte de la organización? ¿Están ahora pensando en alguna iniciativa para este año posterior a la fiesta? Por supuesto que sí, uf. De hecho la Cámara no para de trabajar, y una de las finalidades es justamente no hacer actividades en el marco de festividades del orgullo o la visibilidad trans. Sí son fechas importantes que por supuesto les damos el lugar y el puesto que necesitan, pero la Cámara activa durante todo el año y se preocupa justamente de que las personas, los afiliados que están justamente, las empresas involucradas en la Cámara,
tengan esa oportunidad de ir creciendo durante todo el año, ¿no? Entonces, justamente yo espero que en menos de 2 meses, perdón, podamos desarrollar la primera feria de empleo inclusivo LGBTIQ+, y eso nos va a permitir justamente poder materializar el compromiso de algunas empresas que ya se encuentran involucradas en la Cámara desde el año 2019 justamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay algunas ocasiones que han hecho convocatorias abiertas con respecto personal y también nosotros la hemos difundido en nuestros espacios, creo que es importante hacer una feria que consolida mucho más el posicionamiento y la apertura de las empresas con respecto a la inclusión de la población LGBTIQ+ en el ámbito laboral. Eso creo que es lo más próximo que tenemos justamente como evento dentro de la Cámara LGBT. Dayan, ¿ustedes tienen algún cupo laboral? No, nosotros presentamos justamente en abril de este año una propuesta de ley Ujú. que de hecho fue revisada por la propia Cámara LGBT de Comercio de Ecuador y al mismo tiempo fue impulsada por la Asociación Silueta X, que también estoy involucrada ahí, y la nueva Red Trans Ecuador, Plataforma Revolución Trans. Desde allí se la presentó. Nosotros esperaríamos bueno, a lo que acabas de mencionar como un cupo laboral, sea por supuesto un tema de inclusión laboral en realidad. Entendemos que llegó justamente a la CAL, dentro de la Asamblea Nacional, que vendría a ser como el Congreso para ustedes, y Ujú. allí nosotros esperaríamos que de repente estos siguientes meses pase a la Comisión de lo Laboral, sea analizada por la Comisión de lo Laboral y posterior, por supuesto, sea debatida el primer borrador, porque creo que son dos borradores que debe de debatirse y posterior a eso se manda a la presidencia de la República y verán obviamente si se veta o no. Bien, bien. Mm, Eh, quiero hacerte una pregunta, teniéndote aquí que estamos hablando, y con respecto a lo que es el turismo, este segmento, el turismo LGBT en Qatar, el otro día se anunciaba que toda expresión de afecto o de amor entre personas del mismo sexo iba a ser penalizada. De igual manera, quienes exhiban la bandera del orgullo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Teniendo en cuenta que también en Qatar va de la mano de lo que es el turismo y el deporte, ¿no? bueno, pues, o sea, lamentablemente cada contexto crece a partir justamente de sus propias realidades, ¿no? O sea, Qatar está ubicado, por lo poco que conozco de geografía, Mm, en un espacio que tiene que ver justamente con los países árabes y ese tipo de cosas. Entonces, no, creo que es así, ¿no? sí, 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 sí. Entonces creo que a mí no me sorprende para nada aquello, no quiero tampoco llegar a pensar que se trata de un estereotipo, pero sí dejar en claro que de repente este tipo de cosas lamentablemente no deberían de suceder. Dame un segundo, parece que se me va a acabar la batería y se me va a apagar Sí, sí, después. sí, Un segundito. tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a comentarles a nuestra audiencia que estamos en contacto desde Ecuador con Dayan Rodríguez. Ella es CEO de la Cámara de LGBT de Comercio y Turismo de Ecuador. Estamos hablando acerca de este segmento turístico. Ella nos está contando acerca de todo lo que tiene que ver con el trabajo de la Cámara conjuntamente con este sector, y a su vez nos está hablando de la fiesta que han tenido hace poco del mes del orgullo y cuál es el movimiento económico que esto también va generando en el país. Nos está precisando acerca de lo que se viene como trabajo también en la Cámara para los próximos meses, y bueno, estábamos hablando acerca de su opinión con respecto a medidas que afectan también al tema del turismo en lo que va a ser próximamente la Copa del Mundo que se va a disputar en Qatar 2022. Bueno, y acerca de las medidas y las restricciones y estas ciertas penalizaciones que se darían, y bueno, nos estaba brindando su opinión. Acaba de tener un contratiempo tecnológico, así que estamos a la espera de Ya, contactarnos nuevamente. Ahí estamos, ahí perdón, estamos, perdón, ahí perdón. estamos. No, Me todo bien, puse nervioso tranquila. porque vi el palpitar del De la enchufe batería baja. rojo, perdón. No hay Entonces problema. decía, querida,
Sí, 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 sí. Decía que sí, definitivamente cada contexto camina a partir justamente de su propia situación, ¿no? Y entendiendo que de repente, o sea, no sé justamente cómo se plantee dentro de este contexto el turismo Mm, tan adverso, y diría yo sería una especie de turismo tradicional el que se vive en Qatar a partir justamente de estas políticas, diría yo, un tanto nazistas, justamente porque lo único que revelan es una especie de racismo, una especie de rechazo con respecto a la orientación sexual y la identidad de género, cuando bien sabemos, vuelvo a repetir, un sinnúmero de estudios a nivel internacional, no solamente la posibilidad de crecer justamente en comercio y turismo a partir justamente de este sector al que pertenezco, sino que también la situación con respecto a los propios derechos humanos de las personas LGBTIQ+, y cómo históricamente hemos sido discriminados, discriminadas, violentados, violentadas, incluso asesinados y asesinadas mm. en nuestras en nuestros propios espacios, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no entiendo cómo funcionaría eso, y yo creo que con el pasar del tiempo, Qatar caería justamente en una situación en la que lamentablemente su turismo no va a ser tan atractivo, y de repente va a perder justamente esa posibilidad de crecer a la vanguardia justamente del turismo actual, porque ese es el turismo actual, es el tema de la diversidad, es el tema de las family friendly, del pet Sí, friendly, es el tema de cómo es ser amistosos con las personas con discapacidad, con las personas de la diversidad, un sinnúmero de cosas. Y si ellos se quedan en ese tipo de, vuelvo a repetir, turismo tradicional, por no usar otro tipo de calificativo que de repente puede mm. desmerecer el tipo de turismo que tienen allí, obviamente va a caducar en cualquier momento. Bien, bien. Bueno, nos gustaba saber tu opinión acerca de eso. También estábamos hablando acerca de la Cámara, del trabajo que vienen teniendo, de las diferentes iniciativas que vienen planteando. Han planteado una de ellas que son los destinos de orgullo, ¿puede ser? En Y Ecuador. por supuesto, así es, nosotros tenemos un programa que se llama Proud Destination, que justamente identifica los destinos orgullosos con respecto justamente a la diversidad. Y por ejemplo, hemos identificado hasta ahora cerca de tres. Está justamente Galápagos, que vive justamente del turismo, Mm, prácticamente las islas encantadas, como se las conoce a nivel internacional, tienen un comportamiento muy abierto. De hecho, toda su población justamente con respecto a las personas de la diversidad. Y yo creo que eso ha sido autónomo a partir justamente de las propias visitas de turistas por supuesto, la mayoría también tienen que ver con personas de la diversidad, justamente a las Islas Encantadas. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos identificado en la costa ecuatoriana a Montañita, que justamente también tiene esta percepción de apertura y recibe a mucho turismo internacional, y eso ha permitido que justamente el lugar se convierta en un lugar de destino amistoso con respecto a la comunidad LGBTIQ+. Y finalmente se encuentra Mindo, que esto se ujú. encuentra en parte de la sierra de Ecuador, en donde justamente también se puede encontrar un ambiente amistoso con respecto a las personas de la diversidad. Esos han sido los tres lugares que hemos identificado poco a poco, pero que por supuesto la finalidad de la iniciativa no solo es identificar los lugares, sino también incluso los establecimientos, y por supuesto también, en el caso que sea necesario, darles un acompañamiento para justamente que el espacio, el destino justamente sea inclusivo, porque también puede ser que el lugar pueda que sea inclusivo, pero en realidad existe un establecimiento que puede estar teniendo un comportamiento no inclusivo con respecto a la diversidad, y eso pudiera, por supuesto, afectar y dañar la percepción de los turistas internacionales LGBTIQ+. Bien, está bueno aclarar porque por ahí uno desconoce y incluye todo casi engloba en lo mismo. Es decir, que turismo LGBT con turismo inclusivo a veces no tiene comparación, digamos, hay alguna diferencia, ¿puede ser?
Sí, de hecho, nosotros tenemos que tener en claro algo con respecto a la palabra inclusión y a la palabra diversidad. De hecho, en Latinoamérica, la palabra inclusión y diversidad ha sido utilizada de una forma como para no hablar directamente de las siglas LGBTIQ+, ¿sí? Bien, He notado eso, he tenido la oportunidad, por supuesto, de estar en otros países y el comportamiento de las cámaras LGBTs ha sido justamente eso. Cuando crean programas hablan de inclusión, por ejemplo, el tema de talento, hablan de talento diverso, cuando hablan acerca ¿qué puedo decir? No sé, cualquier tipo de cosa siempre es la palabra inclusión y la palabra diverso. Y me parece correcto, pero yo considero que en un punto determinado nosotros tenemos que hablar las cosas con su nombre y apellido, LGBTIQ+. Y por eso es que nosotros en Ecuador, por lo menos en Ecuador, todos nuestros programas se llaman LGBTIQ+, y pueden justamente sus subtítulos ir acompañados con inclusión y diversidad, porque cuando hablamos de inclusión, no estamos hablando solo de diversidad, es una palabra muy, perdón, no estamos hablando solo sí, de sí. las siglas LGBTIQ+, es una palabra muy, muy grande, muy generalizada, que se puede utilizar para la inclusión de mujeres, para la inclusión de personas afrodescendientes, para la inclusión de indígenas, para las personas con discapacidad y para los LGBTI, o sea, es una cuestión muy grande. Y Bien. por supuesto, diversidad de igual manera, más que todo aquí en Ecuador. Siendo un país andino, existe incluso una diversidad plurinacional y también de etnias. Entonces, ese tipo de cosas, vuelvo a repetir, por lo menos aquí en el contexto ecuatoriano, pudieran estar ocultando el fin real de hablar acerca de la población LGBTIQ+, y entrar como en un modo, no sé, como un modo de medio closet, por decirlo de una u otra manera, como una especie de closet corporativo o Mm. empresarial o turístico, y eso es lo que nosotros no queremos. Y tratamos de llamar las cosas por su nombre y su apellido siempre. Por eso la Cámara no se llama la Cámara Diversa, no se llama la Cámara de la Diversidad, se llama la Cámara LGBTIQ+, de Comercio y Turismo Ecuador. Para empezar por allí. Bien, 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 perfecto, aclarado y muy bien puesta el punto sobre ahí, como se sabe decir. Dayan, te agradezco la predisposición, te agradezco estar hoy acompañándonos en 360.travel y a contarnos acerca de tu trabajo en la cámara como CEO. Y bueno, muchísimas gracias, darte la bienvenida, como siempre, a 360.travel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, a 360 Travel. Un gusto, un placer.